tarde, hermanos. Reflexionemos en esta realidad del pueblo de Israel expresada por nuestro Señor Jesucristo, particularmente ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, cuando dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Sí, esto era una realidad del pueblo de Israel. Dice ahí en Mateo 19, versículos 7 y 8, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, dice el Señor, no fue así. Al principio no fue así. Y me llama la atención, hermanos, esta frase, dureza de vuestro corazón. Porque eso era algo muy importante para que estas cosas sucedieran ahí en Israel. La expresión dureza de corazón viene de una palabra griega que es esclerocardia, compuesta de dos términos. Uno es escleros, que significa duro, áspero, inflexible, y el otro término es cardia, que significa corazón o centro de la vida interior. Entonces esta palabra, esclerocardia, se define como un corazón insensible, un corazón terco, un corazón obstinado, rebelde contra la voluntad de nuestro Dios. Entonces el Señor Jesucristo dice que eso era precisamente lo que ellos tenían, un corazón así. Eran duros de corazón. Y por eso, hermanos, es que pasaban estas cosas en Israel. Desafortunadamente, ellos, este pueblo, ¿verdad?, era reconocido por ser duros de cerviz, incircuncisos de corazón, por ser tercos, obstinados, por apartarse de los caminos de Dios constantemente y hacer las cosas a su manera nada más. Pero, hermanos, durante este periodo de tiempo, hubo cosas que ellos hicieron, las cuales definitivamente Dios no aprobó. Y yo quiero que pongamos mucha atención en esto, que lo grabemos en nuestra mente. Ellos hicieron cosas que Dios no aprobó, ¿verdad? Pero que Dios reguló a través de la ley de Moisés para evitar abusos, a veces para defender a los más vulnerables. O también el Señor hizo esto para que el pecado, ¿verdad?, no se expandiera tanto, o poner límites a las consecuencias de los pecados de ellos. Ahora, yo quiero recordar, hermanos, que la ley de Moisés, como bien dice el apóstol Pablo, era simplemente un ayo que guiaba al pueblo hasta que viniera Cristo. ¿Sí? Era una guía provisional hasta que viniera Cristo, pero no era aún la revelación plena de la voluntad de nuestro Dios. La ley de Moisés era un sistema temporal, era un sistema correctivo y limitado. Y algo muy importante, hermanos, en este caso que necesitamos reconocer es que no todo lo que la ley mandaba representaba la voluntad original de nuestro Dios, como sí lo es la enseñanza de Cristo. Pero, hermanos, no todo lo que mandaba la ley representaba la voluntad original de nuestro Dios. Cuando viniera Jesús, cuando viniera el Hijo de Dios, entonces sí, Él revelaría el ideal perfecto por el cual los hombres nos deberíamos de conducir. Por eso el Señor decía: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Había una diferencia entre lo que por mucho tiempo habían estado ellos recibiendo con lo que ahora Él estaba enseñándoles. En otras palabras, hermanos y amigos, hubo mandamientos de la ley que fueron concesiones temporales, no porque Dios deseara o porque Dios promoviera ciertas prácticas entre su pueblo, sino porque los hombres eran duros de corazón. Y porque Dios en su misericordia reguló esas situaciones para evitar males mayores. Y por eso la ley hablaba, hermanos, de ciertas cosas que, aunque no eran el plan original de Dios, aunque no eran su voluntad, eran cosas que sucedían
Y que Dios, hermanos, quería cuidarles y establecía límites. Pero Dios, durante ese tiempo, ese periodo, Dios permitió algunas cosas, consintió, aun cuando no era su voluntad. Vamos viendo algunos ejemplos en cuanto a esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, ¿era la voluntad de Dios que hubiera un rey humano en Israel? Ese era el plan original de nuestro Dios. Así el Señor, hermanos, lo había diseñado en su mente para que el pueblo fuera gobernado y guiado. No. Dice allí, hermanos, en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 5 y 7. Dice, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, es decir, a Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Verso 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo al pedir un rey? ¿No tenían rey? ¿No tenían rey? Hermanos, el plan original de Dios era que Israel viviera solamente bajo su gobierno, donde no hubiera más rey que Jehová. Él era el rey de reyes, el señor de señores, y así debían de verlo siempre. Y donde los jueces establecidos por Dios, los sacerdotes, los profetas, se encargaran de guiar al pueblo bajo la dirección de Dios. Ese era el plan original. Pero ahora el pueblo está aquí, exigiendo, demandando un rey de carne y hueso, así como todas las naciones lo tenían. Realmente el pueblo no necesitaba un rey humano, no le hacía falta, tenía quien lo gobernara y quien lo dirigiera, pero por su dureza de corazón pidieron un rey como tenían las demás naciones. ¿Y qué hizo Dios? Dice aquí la escritura. ¿Qué hizo cuando ellos demandaron un rey? Dios se los permitió. Óyelos, les dice Samuel, en todo lo que te dijeren. No te están desechando a ti, me están desechando a mí. Dios se los permitió. Entonces, hermanos, aunque no era la voluntad original de Dios, el Señor, a través de la ley de Moisés, previendo esta situación, estableció mandamientos para regular esta clase de gobiernos, para limitar los abusos, para proteger al pueblo. Entonces usted va a la ley de Moisés. Si ellos abrían la ley de Moisés, iban al libro de Deuteronomio, ellos podían ver entre los mandamientos de Dios cuestiones relacionadas con el rey. Y Dios decía, hermanos, especificaba de dónde tenían que tomar ese rey, quién iba a elegir ese rey, qué cosas el rey debía hacer y qué cosas no debía de hacer el rey. Y uno pudiera decir, ahí está, Dios mandó que tuvieran un rey. No, Dios no mandó. Dios no ordenó esto. El pueblo por su dureza exigió un rey y Dios permitió, Dios, hermanos, consintió en que ellos tuvieran un rey, aunque esta no era su voluntad original. Hermanos, Dios no mandó esta monarquía, Dios la toleró, que es muy diferente. Una cosa es mandar y otra cosa es tolerar. Y esto fue precisamente lo que hizo el Señor. Y al tolerar, Dios, hermanos, da mandamiento en la ley simplemente para regular esta práctica que ahora se estaba implementando en Israel. Otro ejemplo, la venganza. La venganza. Desde la creación, hermanos,
Y en toda la Escritura vemos que la voluntad de Dios siempre ha sido que los hombres vivan en paz. Ese es el ideal de Dios. En justicia y en amor mutuo, confiando, ¿verdad?, en que Dios es el juez de nuestras acciones. Dios, hermanos, no es un Dios que promueva, en este caso, la violencia. Sin embargo, el corazón duro, el corazón del hombre dominado por el pecado, no se sometió a este ideal de Dios. Y entonces en su orgullo, en su ira, en su terquedad, y el hombre comenzó a vengarse, a tomar represalias sobre los demás. Y la venganza no solamente se volvió algo común aún en Israel, sino también se convirtió en algo totalmente desmedido. Desmedido. Una ofensa pequeña podía terminar con represalias sangrientas. Y eso sucedía. ¿Recuerda usted el caso de Dina y Siquem? La Escritura dice que Siquem tomó a Dina, se acostó con ella, la deshonró. Posteriormente él quiere casarse con Dina y habla y pide la mano de ella, pero sus hermanos, y particularmente dos, Simeón y Leví, dijeron: primero ustedes necesitan circuncidarse. Pero esta petición que hicieron, hermanos, tenía un trasfondo, había ahí una intención de ellos. Siquem accedió y todos en la ciudad, todos los varones se circuncidaron. Y dice la palabra de Dios que cuando los hombres estaban débiles, convalecientes por la circuncisión, Leví y Simeón atacaron la ciudad y mataron a todos los hombres que había en ella, a todos, a filo de espada, en venganza por lo que le habían hecho a su hermana Dina. Eso hicieron. Y aunque la ofensa de Siquem fue grave porque fue un abuso lo que él cometió, la respuesta de sus hermanos fue totalmente desproporcionada. Fue una masacre lo que hicieron, una venganza muy sangrienta en toda la ciudad. ¿Y qué culpa tenían los otros hombres de lo que había hecho él? Pero ellos se vengaron contra toda la ciudad. Bueno, debido a esta dureza de corazón, debido, hermanos, a esto que ellos hacían, a lo cual estaban habituados, fue que Dios a través de Moisés dio mandamiento para regular y limitar la venganza de los hombres. Hermanos, cuando Dios dijo allá en la ley de Moisés, en Éxodo 21, 23 en adelante, ojo por ojo y diente por diente, Dios no estaba diciendo esto para promover la venganza. No fue que esto hubiera sido algo que a Dios le agradaba o algo que Él estuviera consintiendo que sucediera. No era así. Ese no era el plan de Dios para las personas. Dios, hermanos, nunca dijo, nunca ordenó a los hombres: si alguien les hace algo, yo les mando que tomen venganza. Y miren, lo van a hacer de esta manera. No, Dios no estaba, hermanos, promoviendo la venganza cuando dijo ojo por ojo y diente por diente. Simplemente este mandamiento fue dado para regular una mala práctica de los hombres, para evitar un mal mayor, para romper ese ciclo de violencia que era muy común entre ellos y para que nadie se excediere, para que la justicia fuera simplemente proporcional al daño. Estableció límites por medio de la ley. Pero no podemos decir que Dios ordenó que los hombres se vengaran. Dios no mandó eso. Dios reguló algo que no era su voluntad.
algo que los hombres hacían que no era el plan original de nuestro Dios. Durante ese tiempo, hermanos, Dios simplemente permitió con regulaciones que estas cosas sucedieran. Pero no era en realidad su deseo o su voluntad. Un ejemplo más, la poligamia. ¿Sí? La poligamia. Si nosotros vamos al origen, allá en Génesis, el plan de Dios, hermanos, siempre fue que el matrimonio estuviera constituido por un hombre y por una mujer. Allí en Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Desde un principio, hermanos, Dios lo estableció así. Sin embargo, ¿qué pasó? Al paso del tiempo, ¿qué sucedió? Bueno, que el corazón del hombre se desvió. Y entonces surgió la práctica de la poligamia. Es decir, que un hombre se podía casar con varias mujeres. Podía tener varias esposas a la vez. Bueno, los israelitas, hermanos, el pueblo de Dios también abrazó esta práctica. También llegaron a ser polígamos. Y es que, hermanos, la descendencia, es decir, los hijos, la prole, eran vistas como una bendición de Dios. Había casos, por ejemplo, en que se casaban con una mujer y la mujer era estéril. La mujer no podía darle hijos, no podía tener descendencia con ella. Entonces, acostumbraban tomar otra esposa para asegurar descendencia por medio de la otra. Entonces, ahora tenían dos mujeres. También algunos otros lo hacían por razones económicas, porque entre más mujeres tenían, pues lógicamente más hijos iban a tener. Y si había más hijos, por consecuencia iban a tener mayor mano de obra para trabajar en los campos, en las labores, para tener quien cuidara los rebaños, los ganados. Era una ventaja económica para un hombre tener muchos hijos. Y si una mujer no me puede dar tantos, pues 2 o 3 le daban muchos hijos, mucha descendencia. Incluso aún los reyes llegaron a practicar la poligamia para hacer alianzas políticas con diferentes pueblos y naciones. Y tomaba por hija a una princesa, la hija de un rey de cierto pueblo, y luego a otra y a otra y a otra, y de esta manera mantenía alianzas políticas para hacer más fuerte su reinado. Esto hacía Salomón, hermanos, hizo esto, y muchos lo hicieron. Sin embargo, recuerde, Dios no instituyó la poligamia. Ese no era el plan de Dios. No era su ideal. Dios nunca mandó que los hombres tuvieran varias esposas. Dios no ordenó esto. Sin embargo, nuevamente volvemos a lo que Cristo dice, a esta realidad de Israel. Por la dureza del corazón de ellos, Dios toleró esta práctica, pero igualmente la reguló por normas dadas en la ley para evitar abusos. Sí, hermanos, la ley de Moisés establecía mandamientos para aquellos que tenían más de una esposa y de esta manera proteger, en este caso, a las mujeres y a los hijos. ¿Dios mandaba la poligamia? No, pero es que ahí dice la ley, Dios mandó. Dios no mandó, Dios permitió. Decía ahí en Deuteronomios 21:15 en adelante, hermanos, que si un hombre tenía 2 esposas, una amada y una aborrecida, dice claramente. Y cuando dice aborrecida, no quiere decir que él odiaba a aquella mujer, no. Quiere decir que a una la amaba mucho y a la otra la amaba menos. Y decía que si estas mujeres le daban hijos y el primer hijo nacido era de la aborrecida, de la menos amada,
cuando se llegara el tiempo de repartir su herencia, de acuerdo a la bendición de la primogenitura, al primer nacido en la familia le correspondía una doble porción de la herencia. Y aquel hombre, hermanos, no podía quitarle la herencia. Si el primer nacido era de la aborrecida, no podía decir, no, a ti no te la doy, se la voy a dar al primer nacido de la amada. No, la ley regulaba estas cosas. ¿Sí? Había poligamia en el pueblo. Dios no la mandó, Dios toleró, Dios permitió por la dureza del corazón de ellos, pero Dios no lo mandó. Pero sí establecía mandamientos relacionados con eso. En Éxodo 21, verso 10 dice la escritura, hermanos, que si un hombre casado tenía a su esposa y tomaba otra mujer, decía la ley, no podía disminuir a la primera, ni el alimento, ni el vestido, ni la relación conyugal. La ley lo decía. No porque ya tenía otra esposa, ahora le iba a disminuir, a quitar a la primera. No. No podía hacer eso. Y podemos decir, ¿Dios mandó la poligamia? ¿Dios lo ordenó porque la ley lo mandaba? La ley no mandaba que tuvieran varias esposas. La ley regulaba esa mala práctica que no era la voluntad de Dios. No lo era. Bueno, hermanos, así como estos ejemplos que acabo de mencionar, había otros más. Igualmente lo era el divorcio. El divorcio. Dice nuevamente en Mateo 19, versículo 3 al 9, dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No habéis oído esto? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ese era el plan original del Señor. Pero ellos le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera, dice el Señor. Hermanos, cuando en la Biblia vemos que algo es mandamiento, por lo general hay la tendencia a creer que tal cosa refleja plenamente la voluntad de Dios. Decimos, ahí está, es mandamiento. Noten que ahí dice, mandamiento. ¿Sí? Como cuando dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, ahí está, es un mandamiento. Y lo ponemos en la misma línea. Sin embargo, eso no fue así. No lo fue bajo la ley de Moisés. Note usted, hermanos, cómo los fariseos llaman mandamiento a lo que Moisés dijo respecto a repudiar a la mujer. Pero dice el Señor Jesucristo, haciendo una clara distinción en esto. En el principio no fue así. Jesús hace una diferencia y aclara que aunque la ley de Moisés, aunque al ir al Pentateuco y tal vez encontraban ahí en la ley mandamiento en cuestión del divorcio, esto era simplemente una concesión de Dios por la dureza del corazón de ellos. Una concesión. Hermanos, Dios no mandó que se divorciaran. Dios no dijo eso. Dios no ordenó en ese sentido, como ordenar no matarás o ordenar no tendrás dioses ajenos. En ese sentido Dios no mandó. No, Dios permitió, toleró, soportó esta práctica entre su pueblo. Pero ¿qué hizo Dios a través de la ley? Bueno, dio mandamiento para regularla. Eso sí hizo el Señor. Para regular, no para ordenar
que se hiciera esto. Algunos citan por ahí Marcos 10, donde se habla del mismo tema del Señor Jesucristo y Él utiliza la palabra mandamiento. Marcos 10, versículo 4 y 5, ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y enfatizan, ahí está, Jesús mandó, ¿verdad? Dios mandó por medio de la ley el divorcio. Hermanos, debemos entenderlo en este sentido en el cual el Señor lo está diciendo en Mateo 19. Dios toleró, soportó y permitió. ¿Es mandamiento? Sí, sí es mandamiento. Hermanos, era un mandamiento porque estaba en la ley de Moisés, pero era un mandamiento regulatorio a una práctica contraria a la voluntad de Dios. Un mandamiento regulatorio a una práctica que Dios no les ordenó que hicieran, no les mandó que hicieran. Al contrario, Dios aborrece el repudio. Dios no quería eso. Es como en la ley de Texas, hermanos. La ley de Texas dice que podemos chocar nuestro carro contra otros carros. No nos manda eso la ley. Pero la ley de Texas dice que si usted le da un golpe a otro vehículo y no está el dueño ahí, ¿qué debe de hacer? La ley dice que usted debe de dejarle una nota, escribiendo ahí su nombre, sus datos personales, de la aseguranza. Y si el daño que usted causó a ese vehículo es un daño serio, de tal manera que ese vehículo ya no es confiable para manejar, usted tiene que tomar el teléfono, hablar a la policía y reportar lo que sucedió. La ley no manda que andemos chocando los carros, pero la ley reconoce que esas cosas suceden y regula, establece mandamiento de lo que debemos de hacer. Hermanos, así es exactamente. Dios no estaba mandando el divorcio. No era un mandamiento en ese sentido. Era un mandamiento en el sentido de que regulaba una práctica que Dios toleraba. Jamás, hermanos, nuestro Dios en ninguna parte de la Escritura alienta u ordena al marido a divorciarse, ni tampoco alienta u ordena a la mujer repudiada a volverse a casar. O al revés, si el repudiado es hombre, tampoco Dios lo alienta o le manda a casarse. No es así. Esta era una situación que definitivamente se daba mucho en aquel tiempo. Era común por la dureza del corazón de ellos, porque eran duros de servicio, incircuncisos de corazón, y porque muchas veces anteponían sus deseos y su voluntad a la de Dios. Dios toleró, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo: habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora las cosas son diferentes. Ahora tenemos una ley perfecta. Pero en aquel entonces, hermanos, así sucedía. Una práctica, hermanos, que sucedía no porque fuera lo correcto, no porque Dios le hubiera dado esa dirección a su pueblo, sino porque eran duros de corazón, como el Señor Jesucristo aquí lo revela. ¿Cuál era la parte de la ley de Moisés que hablaba respecto al divorcio? ¿Qué era lo que estaban citando aquí los fariseos cuando hablan con Jesús respecto a este tema? La única porción, hermanos, en la ley que habla en cuanto a esto es Deuteronomio 24. Y yo quiero que preste atención, hermanos, a lo que vamos a ver rápidamente, porque el tiempo se va. Pero en Deuteronomio 24, 1 al 4, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Reina Valera 60, que es una de las más populares, la Reina Valera 60 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en sus manos y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Verso 3: pero si la aborreciere,
pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo quiero hacer, hermanos, un pequeño paréntesis y una observación en cuanto a esta lectura bíblica. Hay varias cosas que creo que es importante aclarar. La primera cosa es que cuando nosotros leemos esta traducción que hace la Reina Valera 60, nos deja la impresión, ¿verdad?, de que el divorcio en verdad fue ordenado prácticamente como un mandamiento que expresara la voluntad de nuestro Dios. Da esa idea cuando nosotros leemos estos versículos aquí en Deuteronomio 24. Sin embargo, es muy importante, ¿verdad?, siempre analizar muy bien. Como dice el hermano Mario y siempre aconseja, ¿verdad?, herramientas de estudio, interlineales, léxicos, para analizar muy bien a detalle lo que las traducciones dicen. En este caso en particular la Reina Valera 60. Cuando nosotros vamos a un interlineal de hebreo, español, no sé si alcance a ver la letra, está un poco pequeña, pero podemos ver, hermanos, exactamente cuál era la idea de lo que la ley de Moisés decía. Decía ahí la ley, hermanos. Acuérdense que el hebreo se leía al revés, de atrás hacia adelante. Dice: cuando tomare hombre mujer y se casa con ella, y sucede si no haya ella gracia en ojos de él, pues haya en ella inmundicia de cosa, y dice claramente, y escribiere. Yo quiero hacer énfasis en esto, que la ley de Moisés no estaba diciendo escríbale carta. No, este hombre haya cosa, dice aquí, y de inmundicia en ella, dice, y el hombre escribiere para ella carta de divorcio y entregare, note usted, y el hombre entregare. Este lenguaje está hablando de un caso hipotético, si sucediere tal cosa, y entregare en su mano y la despidiere de su casa. Note usted, y la despidiere, no está diciendo despídala, córrala. Si esto sucede, que el hombre la despidiere, dice en el versículo 2, y ella marchare de casa de él, y ella va y es para hombre, otro es para otro hombre. Y ella va, no está diciendo váyase y cásese con otro hombre. Ella lo hace, porque esto era común que sucediera en aquellos tiempos. Dice el verso 3, y la aborrece el hombre, el segundo, y escribe para ella carta de divorcio y entrega en mano de ella y la despide de casa de él, o si muriere el hombre, el segundo que la tomó para él por mujer. Dice el verso 4, no podrá su marido, el primero que la despidió, para volver a tomarla, para ser para él por mujer después que fue envilecida, pues es abominación ante Yahvé, y no corromperás la tierra que Yahvé tu Dios da a ti. Hermanos, cuando vemos aquí ya en un interlineal, ¿verdad?, la traducción original, podemos darnos cuenta que no está expresando la ley, un mandamiento de la voluntad de nuestro Dios. Está regulando una cosa que sucedía. Si sucediere esto, si pasara esto otro, entonces esto es lo que hay que hacer. Eso es lo que estaba haciendo aquí la ley. El texto hebreo no nos da la descripción de lo que algunos ya estaban haciendo en el pueblo. Por lo tanto, esta ley que fue dada simplemente fue una ley que establece controles a una práctica producto de la dureza del corazón de ellos. La Reina
Valera traduce así, pero otras versiones, como la Biblia de las Américas, que es una versión muy confiable, dice: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le agradare porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe, ¿verdad? Le escribe. Sucede que esto acontece, le escribe carta de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente por mujer, porque ha sido menospreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios da por heredad. Esta traducción, hermanos, es muchísimo más apegada a la idea que transmite el texto hebreo original. Entonces, esto es muy importante, hermanos. La primera cosa que necesitamos aclarar, lo que en verdad está transmitiendo el texto hebreo. Pues la segunda cosa, hermanos, que quisiera aclarar es que la cosa indecente o reprochable que el marido encuentra en su mujer, de lo que hablaba la ley, no puede ser fornicación. No. ¿Por qué no puede ser? Porque este pecado, hermanos, en el matrimonio se castigaba con la muerte. La ley decía en Deuteronomio 22:22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ¿qué debía suceder? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. La ley no decía, hermanos, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada, bueno, que el marido le dé carta de divorcio, que la despida. No, la ley decía, mátenlos, a la mujer y también al hombre. Quiten el mal de Israel. Y es que algunos enseñan que el marido, hermanos, la repudiaba cuando dice cosa indecente, porque ella cometía fornicación. Y luego, hermanos, el marido tenía el mandamiento, la orden de darle carta de divorcio. Y entonces esa mujer ya repudiada podía ir y casarse con otro. Y decía, ese es mandamiento de Dios. Ahí está. Eso fue lo que Dios mandó. Dios no mandó eso. Dios no mandó eso. No. ¿Recuerdan aquella mujer que le llevan a Cristo Jesús sorprendida en el acto mismo de adulterio? La ley mandó apedrear a esta clase de mujeres. Sí, eso es lo que decía la ley. La ley no decía, dele carta de divorcio. Ambos tenían que morir. Hermanos, la Biblia no aclara en tantas y cuantas palabras qué era la cosa indecente que el marido encontraba en la mujer. No lo dice. Pero lo cierto es que esto no pudo ser un acto de infidelidad a su esposo. Eso no era. Porque de ser así, la ley era muy clara en cuanto a la pena capital. Algunos piensan que al casarse pudo haber mentido a su marido respecto a su virginidad. Algunos otros piensan tal vez que tenía que ver con algo de coqueteo o mostrar su cuerpo de una manera incorrecta o cualquier otra cosa indecente, pero la realidad es que la Biblia no dice que era esa cosa indecente, no lo dice. Pero el Señor, hermanos, simplemente aquí, ¿verdad?, nos está diciendo las cosas que sucedían, lo que hacían los hombres y lo que hacían las mujeres cuando eran repudiadas por sus maridos. Ahora, ¿qué reguló la ley, pues? Si esta no era la voluntad de Dios y estos mandamientos de Deuteronomio 24, del 1 al 4 fueron dados por la ley, ¿qué era lo que estaba regulando en sí? Bueno, que la mujer repudiada, si volvía a casarse, el marido la despidió por algo que no le gustó de ella, y esta va y se casa con otro marido.
Lo que regulaba la ley es que si el segundo marido la repudiaba también, o el segundo marido se moría, entonces ella ya no podía volver con el primero. El primero ya no la podía tomar nuevamente por mujer. Para Dios, hermanos, ese intercambio de pareja era perversión y abominación. De esta manera, el marido tenía que pensarla muy bien antes de darle carta de divorcio a la mujer, y la mujer también tenía que pensarlo muy bien si ella, ¿verdad?, decidía irse y unirse a otro varón, porque ya no iba a haber marcha atrás. Ya no. Es que me repudió este otro, ¿verdad? Ahí voy contigo de regreso, acéptame. No, ya no. Ya no. Es que, ¿sabes qué? Perdóname porque la mujer que agarré no me salió bien. Vuelve conmigo otra vez. No, ya no. Ya no había marcha atrás. Lo que la ley mandaba servía para ayudar a disminuir una práctica popular y para evitar también, hermanos, un mayor mal en Israel, que se corrompiera la tierra por causa de estas prácticas derivadas de divorciarse y volverse a casar. Pero repito, Dios no mandó el divorcio. Dios reguló esta práctica por medio de la ley. Así que, hermanos, no todos los mandamientos que estaban en la ley de Moisés reflejaban el ideal de Dios. No todos los mandamientos reflejaban su voluntad perfecta. Algunos fueron dados para regular el pecado, para poner límites a la dureza del corazón de los hombres. En este caso, el ideal de Dios que Jesús vino a enseñarnos es que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Que aquellos que se unen en matrimonio vivan juntos todos los días de su vida. El ideal de Dios es que sean fieles el uno al otro. Ese es el ideal de Dios. Pero también, hermanos, así como a veces pasa y suceden accidentes que no son parte de la ley, pero a veces suceden. Si alguno en el matrimonio llegase a violar ese pacto divino, donde Dios, hermanos, fue testigo de esa unión y donde Dios los juntó, y alguno en el matrimonio llegase a violar ese pacto y cometiese fornicación, se uniere con otra mujer o con otro varón, estando casado. Ahora, hermanos, ya no está el mandamiento de apedrearlos. Ya no dice la Biblia, ¿verdad?, que mueran los dos, la mujer y el varón, mátenlos. El Señor no mandó eso. Cristo Jesús no ordenó tal cosa. Pero lo que sí dice el Señor es que su cónyuge, el cónyuge de aquel infiel o de aquella infiel, tiene la libertad para repudiarlo y volverse a casar. El Señor le da esa libertad porque su cónyuge quebró ese pacto. La única razón justificable ante Cristo Jesús, por lo tanto, para divorciarse y volverse a casar, es que nuestro cónyuge nos haya sido infiel. Es decir, que haya cometido fornicación con alguna persona. Esa es la única razón justificable para divorciarse y volverse a casar. Si alguien estuvo casado ya y luego se vuelve a casar, pero su divorcio no fue porque su cónyuge cometió fornicación y le fue infiel, ese segundo matrimonio no es matrimonio en los ojos de Dios, es adulterio. Si esta no es la razón, hermanos, por la cual alguien se vuelve a casar, no está bien delante de Dios. No lo está. Alguien que comete adulterio y su cónyuge lo repudia, no se puede volver a casar. Los casados, los que estuvieron casados y se divorciaron, solamente si se divorciaron por fornicación, por causa de fornicación del cónyuge, tienen derecho a volverse a casar y formar una nueva vida. Al adúltero
no se le apedrea, no se le mata, pero no tiene el derecho de parte de Dios de unirse en matrimonio con alguien más. Eso es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, hermanos, diferente a lo que la ley decía. El Señor Jesucristo vino a traer una norma donde la voluntad de Dios era expresada para nosotros los hombres. Si no es la causa de divorcio, hermanos, la fornicación del cónyuge, y se vuelve a casar, esa nueva relación no es matrimonio, sino adulterio. No lo digo yo, lo dice Cristo Jesús, y créanle a Jesús. Gracias, hermanos, espero que esta lección, aunque un poco larga, haya sido de ayuda y nos permita entender con mayor claridad, ¿verdad?, algunas cosas que a veces quedan por ahí vagas en nuestra mente, o hay ciertos vacíos de entendimiento. Ojalá nos ayude a aclarar algunas dudas si es que la teníamos. Gracias, hermanos, por su atención. En pantalla el plan de salvación para los amigos visitantes. Si alguien no obedeció del Evangelio y lo quiere hacer en esta tarde, estamos más que listos para ayudarle. Le animamos y le invitamos a través del himno que nuestro hermano va a dirigir. Gracias, Dios les bendiga.